Listo. Buenas tardes a todos, aquí, acá y allá y a todos lados. Bien, vamos a continuar con este maravilloso Evangelio de Marcos. Ya vamos rumbo al final, ¿no? Ahora sí que nuestro Señor va rumbo a Jerusalén y está ya, bueno, ya entró. Pero ya rumbo a los últimos días, ¿no? Los últimos días antes de la crucifixión. Y pues nada, ¿no? Todo esto ha sido interesante y glorioso, ¿no? No solo conocer la historia, sino hacerla nuestra y ver cómo el Señor en cada versículo, en cada frase, en cada palabra, le habla a sus hijos, ¿no? O sea, nos habla, nos muestra no solamente su poder, sino su obra, ¿no? O sea, de qué manera venía a ser la obra. Recordemos, no podemos quitar este asunto de que el pueblo de Israel, incluso sus discípulos ellos tenían muy claro, aunque erróneamente, pero lo tenían muy claro, que Él venía a salvarlos de la opresión de Roma, a libertarlos de la esclavitud, pero de la opresión de Roma. Ellos creían, mas sin embargo el Señor venía a libertarlos de la opresión del pecado, ¿verdad? Del pecado y de la muerte. Y bueno, pues en ese contexto se sigue dando todo esto, ¿verdad? Se sigue dando toda esta situación. ¿Alguien puede comentarme algo de lo que vimos la semana pasada de Marcos 11, del 1 al 11? Estuvimos viendo. ¿Alguien puede comentar algo? Se vio lo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La entrada triunfal. Que entró con ese simbolismo de libertad al pueblo del pecado por medio de su sacrificio, ¿verdad? De la cruz, que sería ya después, ¿verdad? Dentro de un poco. Así es. Y lo hizo pues básicamente también cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Así es. Y que vimos esta parte del pollino de asno, ¿verdad? El cual estaba atado a la puerta, afuera en la puerta, en un cruce, en una coyuntura, y bueno, pues vimos todos esos detalles de cómo apuntaban y cómo significaban de la manera en la que el Señor va por cada uno de los suyos, ¿verdad? Y lo hermoso de esto es que vimos ese punto donde Él manda a traerlo, ¿verdad? Con el poder de su palabra, ¿verdad? Manda a traerlo, y así es como nos pasa a cada uno. Así como el pollino lo desató, así viene es. siendo nuestras vidas como un pollino que viene a desatarnos del pecado. Del pecado, así es, y de la muerte, así es, exactamente, sí, para cada uno de nosotros. Así es. Bueno, pues sin más, vamos a continuar con estos versículos que serán del 12 al 33. Prácticamente para finalizar el capítulo 11, pero vamos a ver cómo nos habla el Señor en esta tarde. El tema que tenemos este día es la autoridad de Jesús, y bueno, vemos ahí el objetivo en nuestras hojitas, aunque ahorita les pongo el PowerPoint, nomás voy a leer aquí el objetivo: dejar atrás nuestra vida estéril, recibiendo y otorgando el perdón adquirido por nuestro Señor y Dios Jesucristo, quien pudo mover el monte de la imposibilidad que apartaba al hombre de su Creador. Es increíble, y bueno, pone ahí una referencia de Marcos 10, 26, 27, que era cuando los discípulos decían, bueno, pues después de que el hombre rico se fue tristemente, dijeron, pero pues entonces ¿quién puede ser, verdad? Bueno, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Él puede quitar cualquier monte, pero me llama la atención cómo escribe el pastor el objetivo aquí, porque lo define muy bien, ¿no?
bíblicamente, ¿verdad? O sea, bíblicamente bien, aunque esto es un escrito pues, del pastor, ¿verdad? Pero dice, dejar atrás nuestra vida estéril, o sea, nuestra vida que no produce, ¿sí? Pero él lo dice de una manera, o sea, dice, recibiendo y otorgando. O sea, primero tienes que recibir para poder otorgar, de otra manera no puedes dar lo que no tienes, ¿verdad? Entonces es increíble poner puntualizar ese asunto, porque yo no puedo perdonar a alguien si no he sido perdonado por el Señor. Entonces ese es parte de lo que y la gente dirá, ¿verdad? No, bueno, pues es que a mí me hicieron algo y yo perdoné. Dista mucho saber cuando verdaderamente te han perdonado, cuando te has sabido perdonado por Dios de todo lo que le has hecho y que Él te ha perdonado, entonces comienzas a perdonar verdaderamente. De una manera como la que Dios nos perdonó, ¿verdad? Sin importar lo que ocurra a nosotros. O sea, luego la Escritura lo declara, ¿no? O sea, perdona al que te hiere y ora por el que te ultraja y cosas así. Entonces son cosas que verdaderamente no están en nuestra naturaleza. O sea, nuestra naturaleza es, si alguien me hace un daño, yo sí lo hago doble. O sea, esa es mi naturaleza, ¿verdad? Pero el Señor nos aclara mucho que cuando ya su Espíritu está ahí, nos da no solo el poder, la potencia de hacerlo, sino el poder de la autoridad y de la manifestación del Espíritu para hacer lo que Él vino a hacer también para con nosotros, ¿verdad? Y entender que la obra de Dios, el hecho de que Él bajara y viniera, se trata de esto, se trata del perdón. O sea, se trata de perdonar, se trata de amor, de eso se trata. Entonces, si de lo más importante que se trata el mensaje de nuestro Señor, no lo puedo llevar a cabo, entonces algo está pasando, ¿verdad? Ok, continuemos, vamos a iniciar. Versículo a memorizar, Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, ten fe en Dios. Ese es nuestro versículo a memorizar y ahorita vamos a entrar en detalle ya llegando a ese versículo. Por lo pronto continuamos y comenzamos a ver el versículo 12. Marcos 11:12. Leo y comenzamos ahí en la hojita para hacer las preguntas, misma dinámica de siempre. Leemos, contestamos, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, simplemente abrimos el micrófono, ¿ok? Y no quiero dejar pasar las secciones que están puestas en nuestra hojita, que son cuatro secciones. Y vamos a empezar con la primera, que es la maldición de la higuera. En estos 3 versículos, wow, hay demasiada información que yo creo que podríamos hacer la clase solamente con esos 3 versículos, pero pues vamos a darle porque son bastantitos. Así que, bueno, leo y dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Qué sucedió al día siguiente cuando salieron de Betania? Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Así es. Y bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? El pastor comentaba el domingo que era una señal de que, pues claro, ¿verdad? Era 100% hombre y tenía hambre, ¿verdad? Aunque también en otra de las ocasiones, para ser un poco más exactos, cuando tuvo la cita con la samaritana en el pozo de Jacob, después de que terminó con ella, llegaron sus discípulos que habían ido a traer comida y le dijeron, trajimos de comer, ¿verdad? Y dijo él, yo ya comí una comida que ustedes no sabían que tenía, ¿verdad? Pero es eso, es hacer la voluntad del Padre también su comida, ¿verdad? Entonces, parte de esto, porque lo que vamos a ver sí, vamos a ver una acción, vamos a ver una higuera, pero vamos a ver mucho sentido figurado, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no son claras conforme
conforme para el acontecimiento, sino para mostrarles el reino de Dios a sus discípulos, ¿no? Prácticamente veo que está plasmado estos 3 versículos a eso. Vamos a continuar. Así que pues tuvo hambre, ¿verdad? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Siguiente versículo, lo leo y dice así: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, la higuera tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Ok? Y aquí empiezan los detalles, ¿no? Jesús tuvo hambre y fue a ver qué había en esa higuera, aunque no era tiempo de higos. No era tiempo de higos simplemente. Hay muchas cosas que podríamos ver, pero sí me gustaría, antes de continuar, inclusive antes de contestar la respuesta, ir a Lucas 13:6. Acompáñenme, por favor. Está adelantito de Marcos. Lucas 13:6. Y vamos a leer esta porción de la escritura. Precisamente es una parábola que Jesús les habla acá en Lucas, a sus discípulos de la higuera estéril, de una higuera estéril, ¿sí? Entonces leo y dice así, leo estos pequeños versículos, dice: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, estamos hablando del viñador, ¿verdad? Porque a él fue el que le habló. Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, recordemos que esta parte que nos cita Marcos, lo que estamos viendo en Marcos 11, estamos viendo la última llegada a Jerusalén, ya cuando estaba la crucifixión cerca. Así que Jesús, en su ministerio, durante su vida, cada año subía a Jerusalén, cada año subía, pero ya en su ministerio esta era la 3ª vez que iba. Y así que, aunque no era tiempo de higos, dijo: ya es la 3ª vez que vengo y no hay, me imagino yo que ni siquiera flores para cuando vaya a haber fruto, ¿verdad? O sea, ni siquiera nada, pura hoja. Dice que pura hoja yo. Entonces, estaba refiriendo metafóricamente a la gente, ¿no? De tanto que les hablaba. Sí, no tanto, ahorita vamos a ver que no tanto, bueno, pues a Israel, ¿verdad? Obviamente a Israel, pero ahorita vamos a ver de qué manera. Pero sí, exactamente se estaba refiriendo a la higuera Israel. Sigo. Bueno, vamos a contestar. Dice: ¿qué halló Jesús cuando se acercó a la higuera para buscar con qué saciar su hambre? Nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Hay otro versículo que quisiera compartirles en Juan.
es Jesús y la vid verdadera, ¿no? Es Juan 15, 2, así es, pero a lo mejor leo un poquito más. Simplemente es observar cómo apartado del Señor no puedes dar fruto, no puedes hacer nada conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces leo, y voy a leer desde el 1, dice, yo soy la vid, dice Jesús, es palabra de Jesús, verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más. Ese es el versículo que vamos a ver. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Está clarísimo. El Señor nos está hablando con peras y manzanas, en este caso con la vid, que es el árbol o el arbusto de la uva, ¿verdad? Y el fruto, o sea, para lo que hace el fruto, si la rama de la vid la despegas, no va a dar fruto, simple y sencillamente no va a dar, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros, estoy en el 5, vosotros los pámpanos, se los vuelve a repetir, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué te está diciendo, bro? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que si nos apartamos de Él, ¿qué? ¿A dónde vamos a ir a dar? Directo. O sea, no hay secretos, no hay duda, no hay nada. O sea, simple y sencillamente, si no estamos pegados a Él, nada podremos hacer, ¿sí? Y no se trata de reconocer, no, sí, tengo que estar pegado en Él. Tenemos que estar pegados en Él. O sea, de nada me sirve a mí decir que sí, que sí tengo que estar pegado en Él, pero si no estoy pegado en Él, pues ¿cómo te lo explico? Así como Jesús fue 3 veces a ver si la higuera tenía fruto. Por supuesto. Así Jesús también te habla una y otra vez. Va a haber un día en que ya no. Y si tú no das fruto, Así pues va a haber un es. día en que el Señor va a decir, pues, apartado de mí. Sigo leyendo porque quiero leer hasta el 8, dice ahí el 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Claro, pues el Señor no se equivoca, esto lo hemos visto en aprendiendo a orar, pero porque pues tienes que permanecer en Él y Él en ti. Y cuando esto ocurre no hay manera de pedir cosas diferentes más que para la gloria y para el conforme a su voluntad, obviamente. Pero cierro con el 8 y dice, en esto es glorificado mi Padre. En esto, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No hay un discípulo del Señor que no lleve fruto, ¿sí? Si llevas mucho fruto, así seáis así vas a ser mi discípulo, si llevas mucho fruto. Y obviamente, ¿verdad? Vas a poder glorificar al Padre, ¿cómo? Llevando mucho fruto y siendo el discípulo del Señor. No puedes ser un discípulo del Señor sin seguirlo, bro. O sea, es claro, nuestro Señor nos habla con tanta claridad. Y si le seguimos leyendo, el fruto sí, si bien los frutos del Espíritu van a brotar en ti, pero hay un fruto, hay una situación muy poderosa. Si le seguimos leyendo, todo va a acabar en el objetivo. Me gustaría seguir leyendo un poco, pero dice, si guardáis mis mandamientos, estoy en el 10, me brinqué por ahí el 1 o 2, pero dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
No es que guardes el Shabbat. No. Este es el mandamiento del Señor, ¿sí? No el de Moisés, el del Señor. Que ames a los demás. No como tú crees que se aman las personas, como yo os he amado, ¿verdad? Como yo os he amado, versículo 12. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y tantas cosas que dice. Y vuelve a decir en el 17 el amor, pero en el 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Este es el mandamiento, esto es lo que nos manda. Por eso es que debemos de otorgar, recibir y otorgar el perdón, que dice el objetivo. Es amor, es amor. De nada sirve que puedas dar tu vida por alguien si no hay amor, lo declara 1 Corintios 13. Lo declara, si no tengo... Y me llama mucho la atención como dice ahí, y creo que el pastor lo recalcó y me llama mucho la atención. Voy a ir ahí, 1 Corintios 13:3. 1 Corintios 13:3, voy a ir rapidito ahí. 1 Corintios 13:3. Y dice así, dice: y si repartiese todos mis bienes como el hombre rico, ¿verdad? O sea, si repartiese todos mis bienes, sí, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, si diese, porque si diese todo mi dinero y si diese mi cuerpo, ¿sí? Y no tengo, no dice y no doy amor, no dice y no doy amor, dice y no tengo, y no tengo al Señor, de nada me sirve, de nada, absolutamente nada. No sirve de nada. Qué increíble es la palabra del Señor. Bueno, ya contestamos la segunda preguntita. Sigamos, porque ya me atoré mucho en estos 3 versículos. Continuamos. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, leo el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué dijo entonces Jesús? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Wow. Y la siguiente pregunta es: ¿quiénes oyeron esta declaración de Jesús? Sus discípulos lo oyeron. Nunca jamás. Hay un versículo que no lo anoté, creo que el pastor lo dijo el domingo y no lo anoté. Cuando Jesús le dice a los judíos, no sé si a los fariseos, no sé exactamente a quién, pero les dice que les será quitado, por cuanto no halló fruto en ellos, les será quitado, y se lo dará a alguien que sí produzca fruto, alguien ajeno a ellos. Entonces es exactamente ese punto de poner en pausa a los judíos para que entre la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Y los que van a entrar son los que van a dar fruto, o sea, los que están pegados a la vid, los que manifiestan ser discípulos del Señor. Es Mateo 21:43. Gracias, hija, ¿lo puedes leer? Sí. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros
y será dado a gente que produzca los frutos de él. Wow. Mateo. 21:43, Mateo 21:43. Y digo, si pueden leer el contexto en su casita estaría chido. Ahorita ya se me comió el tiempo y voy a continuar, pero está hablando con los religiosos de ese tiempo y les está diciendo que les será quitado el reino y les será dado a alguien que sí verdaderamente dé fruto, Así es. ¿verdad? Y de eso estaba hablando. Muy bien, continuamos. Si hay preguntas, dudas, comentarios, solo abran su micrófono, hermanitos. No los veo, pero solo ábranlo y lo comentamos. Siguiente bloque, la purificación del templo, versículo 16, 15 y 16. ¿Me ayudas, amor? 15 y 16, fuerte y claro. Y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Utensilio alguno, así es. Pues nuestro Señor se enojó, obviamente. Muchos dicen, pues no, que es Dios y que Jesucristo y que no se enoja. No. Por supuesto que se molesta, pero ojo, lo primero que quiero recalcar aquí es que no se molesta por algo que le hicieron a Él. No es por su propia situación de que algo le hicieron a Él y se enojó y se molestó. Nunca abrió su boca cuando lo latillaron, cuando lo golpearon, cuando lo escupieron. Nunca abrió su boca. Nunca fue un enojo Sí. egoísta. Pero esto, lo que estaban haciendo ellos, se involucraron tantas cosas con el tiempo. Sí, el pastor comenta y tiene mucha razón, porque dice que a los que compraban y a los que vendían, a los que vendían porque pues obviamente estaban haciendo negocio en la casa del Señor, y los que compraban, al principio lo que hacían eran, yo percibo, ¿verdad? O sea que no los hago víctimas, simple y sencillamente de que pues no les aceptaban sus pajarillos, sus corderitos que llevaban, y les decían, aquí tengo uno sin mancha, te lo vendo, ¿verdad? Y luego no traigo el dinero, el cambio, y entonces entre el cambio del peso por el dólar y la situación de esa, entonces había mucho ganancia de dinero para ellos. Por querer obtener los compradores, ellos pues se involucraban en ese asunto. Sí, y después, como sí comentó el pastor, sí lo creo, ya con el tiempo, ya la misma gente decía, no, pues ¿para qué lo llevo? Mejor allá lo compro. Y la instrucción era no era nomás presentarlo, no, era llevarlo, criarlo y llevarlo. O sea, es que es una señal, todo eso es Así participaban. por supuesto, porque todo esto implica amor. Así es. O sea, todo esto implica que tú criaste un corderito y lo vas a llevar por tus pecados. Eso es lo que implica. No simplemente, presta y aquí te lo presento, mira, aquí está. No se trata de eso. Ahorita compré mi perdón. Pues sí, claro. No se trata de eso, se trata de que tú lo hayas creado, lo hayas criado, lo hayas revisado, lo hayas cuidado durante todo este tiempo y en el momento, en el tiempo, llevarlo. ¿Y a qué lo ibas a llevar? A que lo sacrifiquen por tus pecados. Entonces ese era el tema, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hizo Jesús cuando viniendo a Jerusalén entró en el templo? Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Así Y el es. resto del versículo. Todo el versículo. Pero así Jesús echa fuera, así como nuestras vidas. Nosotros somos templo de Dios. Por supuesto, mi amor, porque sí, Así está nuestra vida. sí, porque de pronto Y por eso Él mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, y es para purificarnos nosotros con la sangre de Cristo. así es. ¿Y de qué manera nos purificamos? Pues de todas las malas negociaciones que hacemos fuera del Señor, y ahora estamos en el Señor y ya el Señor no permite esas cosas. Sí, Está como purificando dice, su no templo. participes en las obras. Infructuosas, exactamente. Sí, ¿verdad? Tienes que ir entendiendo y el Espíritu Santo te va redarguyendo y vas comenzando a dejar de hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Que no edifican, que no te dan
comunión con el Señor, si no te apartan. Entonces todas esas cosas tienes que limpiarlas. Las limpia Él, el Espíritu Santo, por medio de su palabra. Por eso es que nos va santificando. Es como dice, ustedes ya están limpios, le dice a sus discípulos, por medio de mi palabra. Claro. Ok, siguiente. Versículo 17. Laura, ¿me ayudas? Fuerte y claro. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y eso era lo que le dolía al Señor. No que le hicieran algo a Él, no, le dolía eso. Que su padre había dado una instrucción y ellos la habían echado por la borda. Y les dio la escritura, no les dijo, les vengo a decir algo nuevo. No está escrito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ustedes deberían de ser el ejemplo para todas las naciones, pero ellos la habían hecho una cueva de ladrones. Y eso era lo que le molestaba. No algo que le hayan hecho a él. O sea, no es me hiciste, te hago. No, jamás pienses eso. Simplemente está poniendo en su lugar orden en donde se requiere orden. ¿Qué les decía enseñándoles? Les enseñaba la escritura, pero ¿qué les decía? No Escrito está. Ajá. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así es. Y lo que los versículos, obviamente, pues nuestro Señor solo sabía el pergamino, no estaba, no había capítulos y versículos, pero para el que quiera saber la cita que les dio Jesús, les citó dos libros: Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. Eso le citó el Señor, dos libros y versículos distintos, ¿verdad? Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. Eso es lo que le citó el Señor. No les vino a decir nada nuevo, sino está escrito ya, o sea, y ustedes debían de haber sido casa de oración para todas las naciones. Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. Continuamos. Hermanos, si tienen alguna pregunta o duda, solo abran su micrófono, ¿ok? Mañana das agua. Continuamos, versículo 18. Hermanita Patti, ¿me puede ayudar con el 18? Sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Amén. Gracias, hermanita. Muy bien. Dice, ¿por qué buscaban matarle los escribas y los principales sacerdotes al oír estas cosas? Porque le tenían miedo, porque por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Luego otros versículos dicen, ¿verdad?, que él sí enseñaba con autoridad, pero es que esa autoridad, ¿qué era lo que se la daba? Pues su manera de evidenciar la escritura, de cumplir la escritura, ¿verdad? Entonces eso le daba autoridad a nuestro Señor, ¿verdad? No era como los otros que decían, pero no cumplían lo que decían, ¿verdad?, con su boca, ¿verdad? Claro, no, y lo que faltaba, ¿no? O sea, morir en la cruz por nosotros, y no solo morir, sino resucitar de entre los muertos. O sea, que decirlo, pues a lo mejor cualquiera lo dice, pero hacerlo, esa es la gran diferencia. Y esa es nuestra gran esperanza, estar un día con Él. Muy bien, continuamos, versículo
19. Leo, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Pero qué sucedió al llegar la noche? Jesús salió de la ciudad. Jesús salió de la ciudad. Y continuamos con el siguiente bloque, que es la remoción del monte. Mover el monte. Muy bien, versículos 20 al 22. Hermanito Chuy, ¿me podrías ayudar con esos versículos del 20 al 22? Gracias. Y dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que me dijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Amén, gracias, bro. Así es, así que entonces nos relata la escritura que volvieron a pasar. En la mañana volvieron a regresar y pasando otra vez por donde estaba esa higuera que Jesús el día anterior la había maldecido, ¿verdad? Dice que Pedro se acordó y le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado, ¿verdad? Entonces aquí simplemente volvemos a observar que los discípulos oyeron que Jesús con su boca les dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y cuando vinieron el día siguiente, observaron que se había secado desde las raíces, ¿verdad? Entonces, ¿qué respondió Jesús cuando Pedro, acercándose, le hizo notar que la higuera que había maldecido se había secado? Así es que respondió Jesús. Así es que le dijo Jesús, tened fe en Dios. Ahora, pareciera, o sea, si leemos el contexto del 20 al 22, y vemos literalmente un árbol que el Señor le dijo que se secara, la respuesta está como que incongruente, ¿no? Es que como dijo el pastor, Pedro no hizo una pregunta. Definitivo, y Pedro no hizo una pregunta, simplemente hizo un comentario, más el Señor le respondió a su accionar. Pero de lo que está hablando es aquí, o sea, literalmente, o sea, lo que está hablando, lo que está haciendo es mostrarte la higuera para mostrarte el reino de Dios, o sea, y que si no das fruto será secado y después echado al fuego. Y si das fruto, tened fe en Dios. Tú no puedes dar fruto solo, pero ten fe en Dios. Pues el pastor no es algo que tu cuerpo pueda producir. No es nada. La fe es un don de Dios, y viene por escuchar la palabra de Dios, viene por el oír y el oír por la palabra. Por eso que estamos imposibilitados. Completamente. Dice aquí, por eso dice, para quien puede mover el monte de la imposibilidad, Bueno, pues nada más Dios. Ahorita vamos a llegar ahí. Entonces la respuesta es tened fe en Dios. Muy bien, tened fe en Dios. Pero yo casi... Habla más fuerte para que te oigan. Pero yo ahí casi no entendí mucho porque le dice tener fe en Dios. Pero, o sea, no se está refiriendo ya a la higuera porque supone que ya se secó, ¿no? O tener fe en Dios. Exactamente lo que acabo de explicar. No, suena como incongruente. O sea, ¿y qué tiene que ver que tenga fe en Dios si la higuera se secó? Bueno, porque les está diciendo lo que leyó ahorita en Mateo 21:43. A ellos, a la higuera, a la que era la higuera, les quitó les fue quitado y les fue dado a los que no era higuera y que ahora van a hacer la obra de Dios, que lleven mucho fruto y que sean así sus discípulos. ¿Sí? Así es. Está hablando de los judíos y de los gentiles, ¿verdad? Así es. A eso se está refiriendo. Pero los gentiles, si no tienen fe en Dios, ¿qué crees que va a pasar? Pues lo mismo. Lo mismito.
Entonces ese es el punto. Muy bien, continuamos. Si hay alguna pregunta, duda o comentario, ya respondimos, ¿verdad? Esta. Ok. Siguiente 23. Gabriel, ¿me puedes ayudar con el versículo 23? Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y éntrate en el mar, y no dudase en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén, gracias. Así que nos muestra, continúa Jesús diciéndoles, ¿verdad? Aquí en el 23, porque de cierto os digo, o sea, esto es una verdad, ¿verdad? Que cualquiera, dice que cualquiera, y cualquiera es pues cualquiera, ¿verdad? Que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto les estaba diciendo Jesús. Les está diciendo después de que les dijo ten fe en Dios. O sea, ten fe en Dios. No lo puedes ver, no le conoces, pero ten fe en Dios. Y si tienes fe en Dios, si tienes esa fe genuina, de cierto te digo que cualquiera, teniendo la fe, obviamente, ¿verdad? Podrá hacerlo. Muy bien. ¿Qué dijo Jesús? Que de cierto sucedería a cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que dice le será hecho. Parece trabalenguas, pero lo que diga le será hecho, exactamente. Así es. Ahora, el monte pues, también vemos que es algo figurativo, ¿verdad? O sea, y por eso ponía nuestro pastor en el objetivo Marcos 10, 26, 27, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. O sea, ¿quién va a mover el monte? Aunque tú, o sea, si tú tienes fe y lo crees, tú no lo vas a mover. Lo va a mover el Señor, pero tú lo crees. Ahora, no está hablando de un monte en sí, o sea, un monte es algo que te estorba, que tienes enfrente, que tienes que subir, que tienes que escalar, que te da problemas para poder pasar al otro lado. Entonces es quitar lo que te estorba para ser salvo. El Señor, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta cuando Él venga, pero Él lo hará a través de su palabra, ¿verdad? A nosotros nos toca pues creer y seguir. Como dice, sin fe es imposible agradar. Es imposible agradar a Dios. Así es. Continuamos. Versículo 24. Leo y dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Obviamente este versículo lo tenemos que supeditar a su voluntad y a su obra, y parte de lo que leímos ahorita, ¿no? En Juan 15, ¿no? En la vi, que si, nomás para recordarlo, que si vosotros permaneces en mí y yo en ti, pues entonces pide lo que quieras, ¿verdad? Ese es en ese mismo contexto, no es en el que cualquiera pueda leer este versículo aislado y pueda decir, puedo pedir lo que sea, ¿verdad? Si permaneces, estoy en el 15:7 de Juan 15:7, nomás dice: si permanecieses en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Ese es en ese mismo contexto, ¿verdad? O sea, no es nomás del que quiera pedir, está hablando de tener fe en Dios y de estar en comunión con Dios, ¿verdad? Y tener esa fe genuina, ¿verdad? Y es pedir y se os dará. Muy bien. Hermano, Dime, mi brother. el domingo comentó el pastor también algo que me llegó, que dijo: orar es supeditar tu petición a la voluntad de Dios. Así es. Todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, será concedido.
Exacto. Sí, ese tienes todo, sí, correctísimo, sí me acuerdo ya que dijo eso. Y sí, ¿no? O sea, para pedir, pues primero tenemos que estar orando. Entonces, y para orar tenemos que, exactamente lo que dijiste, o sea, supeditar todo lo que todo lo que le pongamos a la voluntad de Dios, no hay otra manera, ¿no? Y creer es confiar en Él, Así de Dios. Así es. Gracias, mi brother. Ok, continuamos. ¿Ya leí el 24? ¿No? No, todavía no, pero respondemos. O sea, Ya. ¿ya lo leíste? ¿Ya lo leí? Bueno, otra vez lo leo. Por tanto os digo que todo lo que... sí, ya. Y comenté el de este. Entonces, la pregunta es, por tanto, ¿cuáles son las dos condiciones que enseña Jesús que se deben cumplir para recibir todo lo que uno pide? ¿Cuáles son? Orar y creer. Orar y creer, exactamente. Así es, orar y creer. Continuamos. Versículos 25 y 26. Hermanita Adriana, ¿me podría ayudar con esos versículos? Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Gracias, hermanita. Y pues bueno, estamos en este punto y en este contexto de oración y de pedir y de perdonar. Ahora saca el Señor que en la oración debemos de perdonar, no solo orar, ¿verdad? No solo orar y creer, sino ahora pues perdonar. Y dice que cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pregunta: ¿y qué se debe incluir siempre en dicha oración? El perdón. El perdón, exactamente. La disposición de perdonar a cualquiera contra quien se pudiere tener algo. O el perdón, respuesta corta, ¿verdad? Pero saber qué es eso, o sea, es lógico, ¿no? O sea, yo no puedo postrarme ante mi Señor y comenzar y decirle, perdóname, Señor, si después yo no voy a perdonar, ¿verdad? O sea, si después yo no voy a perdonar a aquel que me hizo algo, ¿verdad? No tiene sentido. El Señor conoce nuestros corazones. Sí, exactamente, pero entonces esto es así, ¿verdad? ¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Por qué? Porque si vosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Está sujetado, ¿no? Está sujeto. Y más que ahí en esos versículos parece como una condición, pero verdaderamente no es condición. Prácticamente lo hemos visto, ¿no? Por eso es que también el objetivo está así, ¿no? O sea, es recibiendo y otorgando el perdón. Recibiendo y otorgando el perdón. O sea, no puedo dar lo que no tengo. Lo veíamos ahorita en 1 Corintios 13:3, ¿no? O sea, si yo doy y si no tengo, o sea, es diferente, ¿verdad? No es si no doy amor, pues ¿de dónde vas a dar si no tienes? Y yo creo que cuando uno está orando y si hay algo que tienes que perdonar, pedir perdón, y si no lo hace, yo creo que la oración está a mitad, o sea, no es una Claro, oración se atora, y por eso es que y se atora. Por eso, sí, por eso a veces no es contestada. Exacto.
se atora tu oración. Hay por ahí, Se estorba, dice. sí, hay por ahí un versículo que no, como es mi costumbre, no sé dónde está. Pero sé que cita por ahí que si tú te enojas, en este caso habla de tu cónyuge, si tú estás enojado con tu cónyuge, hablando del hombre que si está enojado con su ayuda idónea, con su esposita, sus oraciones no llegan. No, No llegan, sí, está en Pedro. Sí, lo voy a buscar y se los pongo ahí en el WhatsApp. Y también cuando dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y dice 70 veces 7, así es, siempre. ¿verdad? Exactamente. Bueno, continuamos. Seguimos con el último bloque, y es la autoridad de Jesús. Leo y dice así del 27 al 28, dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Muy bien, dice: ¿qué vinieron a preguntar a Jesús los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos? ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Verdad? Querían saber quién le había dado autoridad a nuestro Señor. Porque ellos eran los encargados de las cosas de Dios en la tierra, ¿verdad? Lo entrecomillo, ¿verdad? Pero el Señor les dijo en Mateo 21:43, ¿verdad? A ustedes les será quitado porque no hay fruto, pero les será dado a otros que lleven mucho fruto, ¿verdad? Porque así es como va a ser glorificado el Padre, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Versículo 29 y 30. ¿Me ayudas, amor? 29 y 30. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Bueno, nuestro Señor les dijo, Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también otra pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. O sea, Jesús quería hacerles una pregunta para que al contestar ellos, ya no tuviera que contestar Jesús, simplemente ellos al contestar correctamente sabrían de dónde, quién le daría autoridad, quién le ha dado autoridad. Y vamos a ver ahorita el desenlace, ¿verdad? Pero Jesús les dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces la pregunta aquí es: ¿qué les preguntó Jesús? Prometiéndoles que si le respondían, también Él les diría con qué autoridad hacía estas cosas. ¿Qué les dijo? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Eso es lo que les dijo. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Muy bien, continuamos ya con los últimos versículos. Hermanita Marta, ¿está por ahí que me pueda ayudar con el 31 al 33? Sí, hermano. Gracias. Dice: entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, y dirán: ¿por qué? Pues no le creísteis, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad
autoridad hago estas cosas. Amén. Gracias, hermanita. ¿Qué desenlace en estos 3 versículos, ¿no? O sea, observamos al hombre queriendo, ¿qué palabra podría poner ahí? No negociar, no es tanto negociar, sino queriendo ¿cómo se dice? Cabildear, ¿sí? La respuesta, ¿no? Diciendo, a ver, pero si decimos que del cielo, pues Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no creen? Si viene del cielo y ustedes son los siervos de Dios, ¿verdad? Y entonces dice, pero ¿y si decimos de los hombres, pues le tememos al pueblo? Porque pues el pueblo cree que Juan... Y teniendo la verdad, No, la sabían. Lo que pasa es que no les convenía, ¿verdad? Y entonces tomaron una decisión como respuesta y le dijeron, no sabemos. No, sí sabían, mintieron. Sí sabían, le mintieron a la verdad. A la verdad, y es por eso que el Señor les dijo, pues yo tampoco les voy a dar. Sí, nada más que me sorprende lo que dice mi Señor, ¿verdad? Mi Señor nos dijo, yo tampoco sé. Sí, no dijo eso. Con esta autoridad. No, pero no dijo, No. yo tampoco sé. No, yo sí sé, pero no les digo. Sí, no, yo tampoco les digo. Yo tampoco. ¿Verdad? Ustedes dicen que no saben, pero yo no les digo cómo está la situación. Así es. ¿Qué discutieron entonces entre ellos? Y la respuesta es, si decimos del cielo, dirá, porque pues no creísteis. Y si decimos de los hombres, porque bueno, esa es la respuesta hasta ahí. Porque hay otra pregunta que dice, ¿por qué respondieron? No sabemos. Y entonces ahí va la otra parte. ¿Por qué respondieron? No sabemos. Porque temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y entonces ellos estaban contra la pared y prefirieron decir, no sabemos. Fíjate que no sé. Mira. Respuesta... conveniente, ¿no? O sea, sí, muy políticamente hablando, pero mala respuesta. Siguiente pregunta, que es la última. ¿Qué le respondió entonces Jesús? Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y pues lo sabía, ¿no? O sea, está entre líneas que sabían perfectamente, más que entre líneas, porque la respuesta la dieron. Si decimos del cielo, pues van a decir, ¿por qué no creíste? ¿Verdad? Y entonces ese es el punto. Bueno, Hermano, dígame, hermanita. me llama la atención cómo Jesús les dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahí les estaba diciendo Jesús, ustedes no quieren decirlo, pues yo tampoco se los voy a decir. Claro. O sea, no lo quieren decir, sí lo saben. Sí, pero claro. no lo quieren. Exactamente. Yo tampoco se los voy a decir. Es como, ¿para qué te lo voy a decir si tú ya lo sabes, pero no lo quieres decir? Exacto, entonces yo tampoco. ¿Verdad? Exacto. Como que Sí. está muy directo, ¿no? Definitivamente sí. El Señor conocía los pensamientos. Definitivo. Así es. Y se escribe todos estos detalles que me maravillan del 31 al 33 que describe toda la operación, ¿no? O sea, cómo entre ellos discuten y cabildean cómo responder a esa pregunta, porque los ponía contra la espada y la pared, ¿verdad? Así es. Bueno, mis hermanos, no sé si tengan alguna petición de oración.